Estamos haciendo una serie donde hablamos de qué es seguir a Jesús o ser discípulo de Jesús y la llamamos Sígueme tú. Y esta es la segundo episodio de Sígueme tú. Em, y siempre tiene como un subtítulo. Y el subtítulo de hoy es Sígueme tú, pero con el fin en la mente. Eso del fin en la mente lo van a entender es al final. Muy adecuado para el tema. Y les pido que por favor miren en el Evangelio de Juan, capítulo 2, en nuestra lectura de la Biblia. En un año hemos llegado, en estos días, no sé si ya llegamos, yo voy adelante, pero estamos a punto de llegar, yo creo, al Evangelio de Juan. ¿No hemos llegado todavía? Mañana terminamos Marcos. Mañana terminamos Juan. O sea que estamos más avanzados, o sea que ya estamos en el Evangelio de Juan. Bueno, capítulo 2. Y antes de hacer la lectura, quiero contarles que este es el pasaje favorito para mí en cuanto a predicar en las bodas. En cuanto a predicar en las bodas. Entonces yo quiero hacer una dinámica para conectarlos un poquito con el asunto de las bodas. Algunos de ustedes han pasado ya por bodas. Es decir, que les ha tocado estar ahí pues nerviosos o no sé, asustados o muy animados, tantos sentimientos que hay en la boda. Y otros no lo ven en el pasado, sino que lo ven en el futuro. Y aún los que son muy jóvenes deberían pensar en eso. En estos días en nuestra iglesia tenemos cantidad de jóvenes, entonces que piensen en el futuro y cómo quieren que sea su boda. Y esta es la pregunta. Si ya pasaste por una boda, ¿qué te hubiera gustado que hubiera pasado en esa boda? Los que ya pasaron por la boda, ¿ok? Piense solo la respuesta, no voy a pedir que la levanten la mano y nada. Y si estás mirando tu boda en el futuro, piensa qué te gustaría que pasara en tu boda en el futuro, ¿verdad? Y este pasaje nos da una riqueza excepcional sobre el tema de seguir al Señor Jesús. Les cuento también que es notable este pasaje en el Evangelio de Juan, por un lado por lo doméstico que es este pasaje, no es el matrimonio de Pedro o de uno de los apóstoles, ni sabemos siquiera el nombre de la pareja. Y era un acontecimiento social como a través de toda la humanidad, pues, pero no había nadie como que uno dijera, ¿y por qué Jesús está ahí? ¿Cierto? Y especialmente en el Evangelio de Juan, y también que fuera el primer acto público de Jesús. Eso tiene un significado enorme para quienes queremos seguir a Jesús. Así que leamos Juan capítulo 2, verso 1 hasta el verso 11. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús se encontraba allí también. Habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo: ya no tienen vino. Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús: todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes: hagan lo que él les ordene. Había allí 6 tinajas de piedra, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. 6 tinajas, 100 litros, 600 litros. Jesús dijo a los sirvientes: llenen de agua las tinajas. Y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, les dijo Jesús. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde había salido, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo: todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esa, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria
y sus discípulos creyeron en él. Bueno, esta es la palabra del Señor. Oremos. Señor, ayúdanos a ir juntos a visitar esta boda, pensar por qué estabas ahí, qué importancia tenía esto para tu misión, qué importancia tiene para nosotros al ser discípulos tuyos, qué importancia tiene con respecto a la familia y al matrimonio hoy en día, qué importancia tiene con respecto a seguirte en los hechos de la vida cotidiana. Ayúdanos y guíanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aquí en mis notas tengo la introducción. 2 solteros y una madre. Eso podría ser como el título para una película, ¿no? 2 solteros y una madre. Porque para las muchachas. Hoy en día yo sé que no es así. Pero era el lugar de socializar. Era el lugar donde podían ver una muchacha y hablar con la familia de esa muchacha o hablar el papá. Entonces el muchacho veía a una muchacha que le parecía simpática y le decía: papá, mire esa monita o esa morenita y hable con el papá de ella a ver si no tiene un compromiso. Y de pronto ustedes hacen el compromiso, porque aunque ustedes los sorprenderán, esa idea del noviazgo, que uno conoció a una muchacha o un muchacho a una muchacha y que le dijera, ay, que se hicieron novios, eso no existía sino hace 150 años. La inmensa mayoría de la historia eran tus padres los que escogían tu esposa o tu esposo, según el caso, ¿verdad? Y bueno, aunque usted podrá decir, uy, no, yo jamás dejaría eso, pero piensa, eso tenía sabiduría. Porque la mayoría toman decisiones de escoger un esposo en el calor de sentimientos. Le pareció muy bonita y todo. Y ustedes saben que siempre las apariencias. Entonces, qué mejor que alguien que te amaba, que te conocía desde niño, te guiaba en eso. No es que el muchacho no podía decir, y eso es lo que pasaba en las bodas, que el muchacho le podía decir al papá o la mamá: mira, esa muchacha me pareció muy simpática, es hija de esa familia, hable con el papá. Y entonces en esas bodas, que generalmente duraban varios días, se acordaban las bodas. Y entonces uno pregunta, bueno, ¿y Jesús para qué fue allí? El texto no deja muy claro quién lo invitó, sencillamente fue invitado. Y algunos piensan que inclusive los discípulos fue que se le pegaron a Jesús, porque andaban detrás de Jesús para todos lados. Entonces, pues se le invitan a Jesús y pues los demás se cuelan en la boda porque había vino, había buena comida y demás. El tercer personaje allí es María. María, como toda buena madre judía, seguramente estaba preocupada por tener un hijo mayor, soltero aún. Algunos piensan que posiblemente es María la que invita a Jesús a la boda, y por esta preocupación que tuvo porque el vino se acabó, posiblemente ella es familiar de las personas que se están casando, entonces tenía la oportunidad de conseguirse unos pases de cortesía para que Jesús fuera con los discípulos. Sobre todo aparece en el texto esta intervención de María cuando viene a decirle a Jesús: no tienen vino. Uno no sabe exactamente el tono de eso, pero la respuesta de Jesús parece un poco como cierta tensión, ¿cierto? ¿Qué tiene que ver conmigo esto? No ha llegado mi hora. Es decir, yo no tengo que ver con esta boda. ¿Qué haces tú tratando de meterme en este asunto? Algo así. María está preocupada, porque sí, sobre todo este dato. Pareciera que María le pide a Jesús que intervenga para que haga algo que es vistoso en la reunión, y que eso le pondría en la escena para que lo vieran, ¿no? Y de pronto por ahí resultaría la esposa para Jesús. Pero bueno, los pensamientos de una madre. Generalmente nos cuesta mucho entender este pasaje. Los paisas, por ejemplo, lo entienden mal, porque yo digo a veces en las bodas, yo creo que es el único pedacito de la Biblia que los hombres paisas saben que está en la Biblia. Por eso de que se multiplicó el vino. Entonces uno habla compartiendo el evangelio o ayudando a personas a leer la Biblia y dice: oh sí, me gusta mucho eso. No, ve que Jesús multiplicó 600 litros. Es que no fue que dijo, manden por una garrafa, no, 600 litros. Y ya habían tomado.
y 600 litros. Eso le fascina a los hombres antioqueños. Precisamente, quiero que miremos ese texto con 3 palabras claves. La primera palabra es vino. Porque a veces me pregunto, ¿qué sería la cosa que usted respondió cuando dijo, yo quisiera que esto no faltara en mi boda? Yo dudo que ustedes mencionaron estas 3 cosas. Vino es la primera palabra, agua y Jesús anónimo o el anonimato de Jesús. Porque sobresale también que Jesús es anónimo. Vamos a mirar esas 3 cosas rápidamente. El tema del vino. El vino se acabó y como les decía en la cultura de esa época el vino era muy importante. Solo para decirles, en esa época no se tomaba agua porque el agua no era potable. El agua se usaba para el baño y el aseo y demás, pero no se podía tomar agua por razones muy obvias. No había forma de hacer esa agua que no estuviera contaminada con bacterias y demás. Pero el vino, por el proceso de fermentación, se hace potable, se hace un líquido saludable para tomar. Así que era el líquido más importante que se tomaba. La idea de preparar esta boda era la idea de que el hombre le mostraba a la familia que él iba a ser capaz de proveer para ese hogar. Así que si se acabó el vino era realmente una tragedia. El matrimonio podría ser inclusive cancelado. Los hermanos de la novia dirían, esto es lo que usted le va a dar a nuestra hermana, usted no logra planear bien, no tiene suficiente. Los padres podrían venir y decir, un momento, aquí hay algo muy grave. Así que la situación era bastante apremiante. Por eso María interviene y le dice a Jesús, haga algo. El punto que yo siempre trato de llevar en las bodas es contarles que Jesús está allí donde las cosas se acaban. Me encanta tanto esa frase, la verdad. Porque el matrimonio es uno de los escenarios donde todo se acaba. No sé si ustedes, los que estamos más casaditos más tiempo, cuando yo me casé, yo usaba pantalones talla 28. No les voy a decir cuáles uso hoy en día, pero es mucho más que eso. Éramos delgados. Nuestra piel era tersa, tierna y suave. Teníamos energía y un amor que parecía arrollar con todo, ¿cierto? Pues les informo a ustedes que no se han casado todavía, eso se acaba. La plata se acaba, la ternura se acaba, hasta el respeto se acaba. Es decir, habrá un momento donde tú tienes que decidir, no vas a amar porque te parece amable. No vas a amar porque te parece muy linda. Ay, tan linda, la voy a amar. No, tan complicada. Pero la tengo que amar porque el matrimonio es un ministerio para amar a una mujer como Cristo ama a la iglesia. Pero es hermoso ver que Jesús interviene para salvar un matrimonio. Bueno, esto del vino tiene mucho que ver con Israel. Israel en el Antiguo Testamento, una de las figuras más importantes para Israel es que es la vid o la viña que produce uvas y que produce vino. Israel no había producido lo que Dios le había demandado, y esta es casi una parábola de la realidad de Israel. Ustedes son un matrimonio donde se acabó el vino. Y también porque una de las figuras que la Biblia usa para nuestra relación con Dios es el matrimonio, que es como que estamos casados con Dios. Y es muy bonito eso, sobre todo, pero algo que voy a comentarles más tarde, y es que yo no sé si ustedes vieron una película que se llama Up, UP, así se escribe, UP, pero se pronuncia Up en inglés, que es un par de enamorados, se casan, y ella sueña con llevar una casa en el aire, como el famoso vallenato. Y bueno, llegan a estar viejitos y se aman, ¿no? No pudieron tener niños, Dios no les dio niños en esa historia, pero el Señor muere y bueno, pero ella logra su sueño, o es la señora la que muere, es la señora la que muere. Y ya hace sueño como recordarle a ella. Cierto que yo no sé si usted lloró en esa película, ¿no? Uno llora en esa película. ¿Y sabe por qué uno llora? Porque en las bodas generalmente el anhelo es llegar hasta el final juntos. Y
Y en las bodas está este tema de que muchas de las cosas que se dicen en los votos, yo le pido a las parejas que escriban los votos, en los votos es, no, yo quiero envejecer contigo, yo quiero estar contigo hasta el final y todo eso. Bueno, eso es lo que también está evocando que el Señor Jesús les va a ayudar a llegar hasta el final y que Dios va a proveer cuando las cosas se acaban. No solo vino, cosas mucho más importantes. En ese momento el vino era muy importante, pero bueno, esa es la primera palabra. ¿Se acuerdan de cuál es la segunda palabra? Agua. ¿Se dieron cuenta que las tinajas estaban vacías? Que contenía cada una 100 litros de agua. Esto era grande. En esa época no había mangueras. Entonces el proceso de llenar esas tinajas tomó un tiempo y Jesús estuvo ahí al lado, supervisando, no sé, alguna cosa que se usaban para... Pero eso se demoró. Porque aun cuando uno va al baño, por ejemplo, y usa el inodoro y demora un tiempo para llenar. Y yo me ponía a pensar, oye, pero estos son 600 litros. Esto fue un tiempo de tensión mientras llegó esa provisión extraordinaria. El agua era usada, nos dice allí, para los ritos de purificación. Los ritos de purificación entre los judíos eran muy variados, muy variados. En el libro de Levítico van a leer más sobre eso. Pero especialmente en las reuniones sociales tenían que ver con los pies y con las manos, y no había coronavirus. Pero en esa época, al entrar a un lugar, lavarse las manos era muy importante. De hecho, recuerden que a Jesús lo criticaron porque tus discípulos no se lavan las manos antes de comer, porque eso venía del libro de Levítico. Y también para lavarse los pies, porque en esa época no se usaban tenis, ni botas, sino solamente sandalias. Y usted podrá imaginar los viajeros que atendían la boda, que venían algunos desde lejos y llegaban con los pies empolvados, mugrientos, sudorosos. Y en esa época se sentaban en una forma que realmente era que se reclinaban. Entonces los pies quedaban muy cerca de la persona mientras comía, de manera que el olor y el malestar de lavarse los pies era muy importante. Ya se había hecho aquel rito. Lo que se ponía allí era agua. Y a mí me encanta también decir en las bodas, Dios cambia lo ordinario en extraordinario. El agua que se usaba para lo más ordinario es cambiada en el mejor de los vinos. Me encanta pensar eso. Porque en esto del matrimonio con Cristo, nosotros somos gente ordinaria. Por mucho que le pongamos arandelas y por mucho que digan que hay gente famosa, todos somos simples mortales. Que nos morimos y igual los comen los gusanos, como dicen por ahí, o que nos enfermamos, nos envejecemos y nos engordamos. No sé si usted ve a veces en esas cosas que salen de la farándula, esa gente que fue tan hermosa, esas reinas de belleza tan hermosas que ha tenido Colombia, esos hombres tan guapos de las películas y que dicen, mírenlos hoy en día. Ni siquiera los son seres humanos que también se engordan, se envejecen, se ponen feos, se enferman y se mueren. Somos gente ordinaria, pero Dios puede convertir lo ordinario en extraordinario. Y eso era una de las cosas que yo creo que Jesús quería hacer, y es que el gozo de la vida es que Dios toma cosas muy ordinarias de nosotros y las hace extraordinarias. Una cartita, un saludo, un decirle a una persona, hagamos un DBS y leamos la Biblia. Algo tan sencillo. Y Dios lo usa. Y también porque en la Biblia las bodas son símbolo de gozo. Hay pocas bodas en la Biblia, eso es intencional. Pero las bodas son un síntoma de gozo. Y yo siempre le digo a las parejas cuando se van a casar, procuren tener una recepción. Así sea sencilla y modesta, porque no se trata de endeudarse para eso, pero que haya tiempo de gozo, de contar historias o de bendiciones, de alegría, y si pueden comer y gozar, porque en la Biblia está no solo el matrimonio para honrar a los padres de quienes se casan, sino también para desear lo mejor y gozar y decir esto es bueno, como cuando Dios hizo al hombre y la mujer e hizo la primera boda, que es la primera boda de la Biblia, la preside Dios y dice, y esto es bueno, vamos a gozar en esta boda. ¿Se acuerdan de la tercera palabra? Que Jesús sea anónimo o el anonimato de Jesús en estas bodas. La gente llega a las bodas con diferentes actitudes. Hay gente que llega a las bodas con cierto cinismo. Yo voy a muchas bodas, de pronto usted no tanto, pero yo sí voy a muchas bodas, porque pues me invitan a enseñar o me dan el privilegio de bendecir la pareja, me encanta.
Y yo observo mucho la gente y por supuesto en las bodas muchos de los que están ahí están mirando a ver quién es ese pastor y eso y qué es esto tan raro y todo. Y bueno, y están las familias creyentes que se sienten muy, muy felices de poder tener un servidor de Dios allí, ¿no? Para orar y bendecir aquel precioso momento. Pero la gente llega con muchas diferentes actitudes. Algunos yo les noto cierto cinismo. Como que por dentro, quizás esos viejos que ya hasta pasaron por un divorcio o 3 divorcios, o nunca se han querido casar, o han tenido relaciones muy desordenadas en la vida, y me los miran ahí a los novios tan contentos y todo, y uno puede ver en las caras de esas personas como, espere que eso pasará, eso también pasará. Ya me los imagino dentro de 20 años. Hay cierto cinismo. Y también noto en las caras de otras personas como mucha ingenuidad. Decimos, ¡ay, todo es maravilloso! ¡Ay, mire cómo se aman! Y uno dice, uy, pero no saben que el matrimonio es muy duro. Que esa muchacha tan hermosa un día se va a engordar. Que ese muchacho tan guapo y tan galante que no le dice sino palabras hermosas, un día se va a enojar y quizás le va a decir palabras que no debería decir. Y yo siento como eso y me doy cuenta que Jesús llega a esta boda y es como imperceptible. El texto es claramente determinado a decir que muy pocos supieron que Él hizo este milagro, para informarnos que Jesús no le interesa hacer show, como esos señores por allá, de esos falsos apóstoles y predicadores que hablan con toda la rimbombancia, como ese famoso de Miami, que cuando salió el coronavirus, mató el coronavirus, ató el coronavirus, aplastó el coronavirus, lo echó fuera del coronavirus. Pobre coronavirus, me imagino que estaba en la puerta de esa iglesia sufriendo porque, ese predicador, la forma en la que habló. Y a los 8 días el tipo tiene que cerrar la iglesia y esconderse como todos los demás de miedo del coronavirus. Jesús no le interesan shows. La mayoría de los milagros que Jesús hace, la gente no sabe que fue Él. Pero unos pocos supieron. Sí. Jesús es anónimo en la historia, pero unos pocos supieron. Yo me pregunto si el novio supo. Los que han investigado bien los aspectos culturales de esta historia, dicen que posiblemente en esa espera, mientras se resolvió el problema del vino, el novio no sabía que se iba a resolver. Él dijo, esto se arruinó. Y algunos dicen, el muchacho iba ya corriendo 3 cuadras abajo, porque los cuñados y el papá no iban a tolerar la vergüenza y la indignidad que había traído en el mismo día de su boda a su hermana o a su hija. Y que los sirvientes tienen que salir corriendo a llamarlo, ¡ay, venga, venga! Mire, usted no se imagina lo que pasó. El mejor vino, el encargado del banquete está elogiando lo que usted hizo. ¿Lo que yo hice? Yo no he hecho nada, yo estoy corriendo del mío. No, él lo está llamando, que vaya. Y me imagino que el muchacho llega temblando ya a decir, uy, Dios mío, ¿qué voy a decir? Y este hombre lo felicita y le dice, miren, esto nunca lo había visto. La mayoría de la gente da el mejor vino al principio, después cuando ya están, no sé, hasta borrachos algunos, porque no nos dice que esto era una boda cristiana. Sencillamente ya no importa, y algunos ya no quieren repetir, en fin. Y usted ha hecho una cosa totalmente contraria. ¿Quién es usted? ¿Por qué hizo esto? Y hay 2 opciones. La primera opción es que el muchacho se dio cuenta del asunto, 600 litros posiblemente, podía vender ese vino y tenía ahí el mejor regalo de bodas, pero tenía toda esta situación de que podría decir, no, mire, señor encargado de la boda, yo tenía esto perfectamente planeado. Yo no sé si eso pudo ser así, pues no nos dice el texto, estoy especulando, pero supongamos que no fue eso. Supongamos que él sabía que los sirvientes sabían. Y ahí le dijo al maestresala, no, pues muy bueno, entonces repartamos el vino. Y él, yo quiero saber quién hizo esto. Aquí tenemos un hombre, cabeza de una familia, que va a tratar de averiguar quién hizo esto. El Jesús anónimo todavía es el Jesús que se deja conocer. Y el texto nos informa al final que sus discípulos creyeron en él. Eso a mí me parece sorprendente. De pronto usted
tiene que agudizar sus ojos de estudiante de la Biblia. Por favor, agudice sus ojos de estudiante de la Biblia. ¿Qué nos quiere decir el texto cuando dice en el verso 11? Reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. A ver, si son discípulos, ¿no se supone que ya creían en él? De hecho, el texto anteriormente se introduce la historia, esto lo llaman los estudiosos de la Biblia una inclusión. Desde el principio dice son discípulos y al final dice son discípulos. Pero aquí fue cuando creyeron en él. ¿Por qué creyeron en él? Y esto para mí, francamente, es el punto más glorioso de esta historia. Yo creo firmemente por lo que yo he leído en las Escrituras, que Jesús comenzó su ministerio en una boda, no solo porque quería afirmar la importancia del matrimonio y la familia, institución divinamente establecida y designada con los roles de hombre y mujer como dice la palabra de Dios. Yo creo que Jesús quería afirmar eso, pero más que eso, Jesús quería afirmar el final de su camino. Jesús está allí para afirmar que hay otra boda. Desde el primer momento con sus discípulos les quiere decir, ustedes me van a seguir a mí y ustedes me van a seguir hacia otra boda. En estos días, una chica que se casó, ya se casó, estábamos hablando, ¿no? Y en un momento en la conversación me dijo, pastor, ese es el día más importante de mi vida. Y yo le dije, no. Me estaba hablando de su boda y ella quería las fotos y por supuesto eso está bien. Quería que los invitados estuvieran contentos, por supuesto eso está bien. Quería que fuera un día precioso y que la predicación tocara los corazones, por supuesto eso está bien. El día más importante de mi vida, me dijo. Yo le dije, no, ese no es el día más importante de tu vida. Ese es un día importante, por supuesto que lo es. Y habrá otros días importantes en nuestra vida, cuando tenemos un hijo o cosas así, ¿no? Hay días importantes más que otros. Pero el día más importante de tu vida, le dije yo a la señorita, es otra boda. ¿Cómo así, pastor? ¿Es que me voy a casar otra vez? No. Otra boda. Tú estás siguiendo a Cristo hacia una boda. Y Juan, el mismo Juan, seguramente hay cierto debate, pero el mismo Juan que escribe el Evangelio, es el Juan que escribe el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versos 7 y 9. Las bodas del Cordero con la iglesia. Juan está dándose cuenta que en el Jesús en el que él ha creído es el Jesús que él va a seguir hasta toda la eternidad. En el mundo tendremos aflicción y habrá dificultades y todo, pero vamos hacia una boda donde el amor nunca escaseará, donde lo ordinario siempre se convertirá en extraordinario, y donde Jesús ya no le conoceremos como en un espejo oscuramente, sino que lo veremos cara a cara. Ese día nunca acabará y será el día más glorioso de nuestras vidas. 3 aplicaciones. En primer lugar, hermanos, la importancia del matrimonio y la familia. Nuestro Jesús es el soltero que arregla matrimonios. Nuestro Jesús es quien visita los momentos cotidianos de nuestra vida para enseñarnos pureza, seriedad y compromiso. Nuestro Jesús le dice a los novios de nuestra iglesia que vivan esto con tanta seriedad, que vivan esto como el escenario donde van a aprender a ser discípulos. Y eso nos lleva a la segunda conclusión o aplicación. Yo tengo aquí en mis notas, no separacionismo. Una boda también tiene que ver con el discipulado. Perdónenme la observación. A veces yo voy a bodas donde veo las señoritas cristianas vestidas de una manera que yo digo, ¿son discípulas de Cristo?
A veces yo voy a unas bodas donde veo los hermanos sacando a bailar a las hermanas de una forma que yo digo, esto no debería ser así. Yo no tengo mayor problema con bailar, pero hay ciertos bailes que no se corresponden con el cristianismo. Y yo no tengo problema con bailar. Tampoco tengo problema con que se tome una copa de vino o una cerveza, pero yo digo, hay un límite para eso. Y tiene que haberlo. Pero es como si, es que en las bodas no estamos en el culto alabando al Señor, entonces hacemos lo que hace todo el mundo. ¿Hacemos lo que hace todo el mundo? Si nuestro Señor comenzó su ministerio en una boda, nos está diciendo que todo lo ordinario de la vida, todo lo cotidiano de la vida son lugares de adoración y de discipulado. Y tercera aplicación. ¿Se acuerdan que nuestra serie se llama Sígueme tú? Y ahora decimos sígueme tú, pero con el fin en la mente. Nosotros nos vamos a perder como seguidores de Cristo si no mantenemos todos los días recordando el fin. El fin de seguir a Jesucristo no es que me vaya bien en la vida. De hecho, sabemos por la historia que muchos por seguir a Jesucristo no les fue bien en la vida. 500,000 hermanos nuestros fueron entregados a la hoguera en Roma y al foso de los leones y a los gladiadores que competían con ellos. No les fue tan bien. El fin nuestro no es que nos vaya, o que resulten los milagros que deseamos, o que tengamos los sueños. Cosas buenas van a pasar. Pero ese no es el fin de nuestra vida. El fin de nuestra vida es caminar con Jesucristo aún más allá de la muerte. Interesante que muchos de estos hombres que creyeron en Él en una boda, decidieron no casarse. Pero no decidieron no casarse no porque le tenían miedo al matrimonio, no. Sino porque amaban tanto a Jesús que se dieron cuenta que siendo solteros tendrían más libertad para servir a Dios. Y en 1 Corintios 9, Pablo presenta ese argumento para decir que él podría llamar a una hermana para casarse con él cuando él quisiera, pero que había decidido ser soltero por amor a la obra de Dios, porque el día más importante de su vida lo tenía asegurado y estaba hacia adelante. Bueno, los pastores estamos aprendiendo en estos días en unas capacitaciones que el tiempo del atrio es muy importante. Y entonces estamos pensando que al final de nuestro tiempo de leer la Biblia juntos y de compartir la palabra de Dios y el tiempo de oración, casi siempre vamos al atrio. El atrio es esa acera ahí al frente, pues, la entrada de la iglesia. Y conversamos de muchas cosas. Y está bien conversar de muchas cosas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue con esto? ¿Cómo está tu familia en la salud? Y todo eso es importante en nuestra comunión. Pero que también podamos conversar un poquito de qué nos impactó de este texto de la palabra del Señor, cómo nos habló el Espíritu Santo, qué vamos a hacer con eso. Y una pregunta ayuda siempre. Y para quienes están en casa viendo nuestro tiempo también es esa pregunta. ¿Qué quisiéramos que no hubiera faltado en nuestra boda o que no falte en nuestra boda? Y la aplicación es para la boda porque esto era una boda, pero también para otros aspectos de nuestra vida como discípulos del Señor. ¿En qué sentido el fin en la mente transformaría el momento actual? Si yo tengo el fin de la película claro, ¿cómo me afectaría el día de hoy?